Pues vamos a empezar la conferencia. Ya sabéis que las conferencias las trae nuestra amiga Sofía, amiga de todos y cada uno de nosotros. Bueno, vamos a empezar. El estudio del hermetismo siempre va a la vez con lo que es el camino iniciático. No pueden ser las dos cosas a la vez. Perdón, no pueden ser las dos cosas, una de las dos cosas. O bien es el camino, o bien uno realiza el estudio esotérico con el camino, o el camino con el estudio esotérico, que es lo mismo, pero no puede decir, yo me voy a dedicar a estudiar y con ese estudio no quiero hacer el camino. No, no. Tú, si haces el estudio, vas a hacer el camino. Y si haces el camino, tienes que estudiar. O sea, que de querer entrar solamente a leer un libro para tener una información y no hacer el camino, lo que no te va a permitir es que tú comprendas la profundidad de ese libro. Entonces llegarás a una profundidad muy limitada. En cambio, si tú quieres realizar el camino y estudias ese libro, vas a poder llegar a una gran profundidad en la lectura de ese libro. Igualmente, si haces el camino, te va a ser necesario estudiar algún que otro libro. O sea, el estudio y el camino van a la vez. Es lo que intentamos con estas conferencias. Que tanto el camino como el estudio vayan en el mismo momento, en el mismo instante. Mirad, estoy escuchando ruido. Por favor, apagar vuestros micrófonos, porque yo no sé apagarlos. Entonces, mirad todos vuestros micrófonos y los desconectáis. Porque si no, la conferencia prácticamente no la puedo dar. Porque dar una conferencia de estos niveles es una concentración muy grande. O sea, lo único que puedo estar pendiente es por lo que digo y hacia dónde quiero ir. Y si me interrumpe algún ruido, que nadie tiene la culpa de ello, se me va al cuerpo mental. Y estas conferencias vienen del mundo de la mente. Y algunas un poquito más allá. Así encontramos lectura y camino a la vez. Encontramos en que cuando uno está haciendo el camino, aquello que lee lo va a vivir. En un nivel o en otro, pero lo vas a vivir. Y cuando estás haciendo el camino, de una forma u otra, se tiene que ratificar, no rectificar, sino ratificar que aquello que estás haciendo está bien hecho y te llega a través de alguna información que podría ser, permitidme que diga, un libro. Leer y caminar, caminar y leer. Entonces sí que realmente se hace un trabajo de tipo intelectual, pero no del intelectual para estudiar una carrera, que lo debemos de hacer, no nos queda más remedio, sino un intelectual de tipo superior. De esos 5 centros máquina humana, os acordáis que había 2 superiores, que era intelectual superior y emocional superior. Pues bien, entra el intelectual superior. Cuando una persona no está viviendo aquello que lee, no lo comprende. Cuando uno está viviendo aquello que lee, lo comprende. Tengo una amiga que me decía el otro día, hablo de mí y de ella porque a ella la mantengo en estado anónimo, no voy a decir que era Estefanía porque quedaría mal, y me decía mi querida Estefanía, me decía, oye, la última conferencia que di, que ni me acuerdo, ¿no? Oye, qué conferencia más bonita, la de sábado, qué conferencia más bonita, no sé qué, no sé cuánto.
Y yo le decía a ella, o sea, muchas gracias, primero muchas gracias, pero decía, no soy yo. O sea, que sí, que es una conferencia que yo también estoy contento por ella, pero no soy yo. Es tú que estás avanzando y comprendes lo que mi persona dice. Y esto es muy importante. Puede ser que la conferencia esté bien, puede ser que el libro esté bien, puede ser que la pirámide egipcia sea perfecta, pero si tú lo comprendes, no es que esté más perfecta de lo que estaba hace 200 años la pirámide egipcia. No, es que tú has mejorado el nivel de saber. Y espero que también de nivel de ser. Que es lo que pasa en este caso de mi querida Estefanía. Así que el mérito no es mío. Yo lo dije a ella, no digo que quiera vosotros. El mérito no es mío. El mérito es vuestro, de vuestro esfuerzo y de vuestro camino que estáis haciendo. Y el que no camina y solamente me escucha o lee un libro, pues llega a lo que llega. Pero el que camina y hace un esfuerzo, a ese le llega. O lee un libro o escucha una conferencia mía y dice, pues no tiene suficiente nivel, no me está llegando lo que me tiene que llegar. Y entonces sería, yo sería el responsable o el libro sería el responsable y a aquella persona le haría falta un conocimiento de tipo superior. Esto es lo bonito de este camino. Que las personas mejoran. Que los seres mejoran. Que mejoramos. Que aumentamos de nivel de saber. Y no es que sepamos más, sino que lo que nos da lo comprendemos. Y mejoramos de nivel de ser. Saber y ser y saber y ser y saber. Pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. Andando por el camino vertical. Y esto es la recompensa, al menos la mía, es mi recompensa. Ver con personas, decir personas, porque digo individuos, es que no me gusta ya, personas, cómo mejoran. Y seguro, primero, por su juventud, etcétera, y todo lo que estáis aquí, seguro que seguís mejorando. Y si hacéis una revisión, lo que se llama en el hermetismo una revalorización del conocimiento, de que aquello que uno leyó hace un tiempo y que no comprendía, o que no comprendía un nivel, oye, ahora comprende otro. Y dice, qué bien escrito está esto. No, y seguro que está mejor escrito todavía dentro de 2 años, pero es que tú estás mejorando. Y esto, por eso, y por otras causas, pero por esto, montamos esta pequeña escuela hermética para que el ser humano se supere a sí mismo. O sea, de cuando, como vino, mejore. De como cuando vino. Y que mejore, y lo único que queremos es que mejore muchísimo. Bien, hecha esta aclaración, pues hago partícipe, ¿no?, de esta persona anónima, ¿no? Vamos a entrar en la conferencia de hoy. La amiga Sofía nos ha llevado hacia una frase y le ha dado la vuelta. Sofía le gusta dar vueltas a cosas. O sea, cuando tú crees que comprendes algo, no, cuando tú comprendes algo, como la comprensión es elástica, le da un giro de 180 grados, porque si le da uno de 360, se queda en el mismo lugar. Y si le da uno de 365, dirían que no es posible, porque la circunferencia tiene 160 grados, pero no es verdad, tiene 365. Hay 5 grados fuera de lo que la circunferencia, pero es igual. Pero le da un giro de 365 grados. Ya sé que tiene 360 grados en una octava superior. No es que sea mejor ni superior, diferente, para que podamos comprender algo desde otro punto de vista.
desde otro lugar de la comprensión. La comprensión es infinita. Por lo tanto, no significa que lo que comprendemos no sirva ya, sino que sirve y se complementa con lo que uno va aprendiendo de esas máximas que hay. Hay algo que nos sigue. Hay principios anímicos que uno tiene que alcanzar y que uno tiene que esforzarse. Y hay principios anímicos o partes del ser, partes autónomas del ser, que te persiguen. Y hay una parte que te persigue, que es el caos. El Pepito Grillo, del cuento de Pinocho. Ese es el caos. Y nosotros, al Caón, ¿qué es el Caón? La voz de la conciencia. Vale, de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿eh? Todos estamos de acuerdo. Y yo primero, que estoy totalmente de acuerdo. La voz de la conciencia, que es la voz del propio ser, humanizada. Y que en un momento determinado te dice, no hagas eso. ¿Y uno qué hace? Hacerlo. Vale. Pero ella te la avisa, no hagas eso. Y si le haces caso, te das cuenta después que bien que no he hecho eso. Es ir haciendo caso a ese voz de la conciencia que otras personas en otras filosofías llaman remordimiento de conciencia. Y que en otros lugares dicen que es un gusanito, pequeñito, pero que lo roe todo. Y que nadie puede con ese gusano. Y que lo devora absolutamente todo. El remordimiento de conciencia, el caos o la voz de la conciencia. Eso se va activando a medida que nos vamos haciendo caso a esa voz. Llega un momento que la conocemos. Y es cierto. Y nos indica. Y nos despierta. Y nos guía. Y nos aconseja. ¿Sirve? No sirve. Es una parte del ser, el caos, la voz de la conciencia, del remordimiento. Muy importante en nuestra vida. Porque vamos a tener que hacer caso en muchas y muchas ocasiones. Y podríamos hablar sobre la voz de la conciencia, sobre el remordimiento, sobre el caón. Pero Sofía no quiso que planteáramos bajo este foco, enfocado de esta manera. Quiso que lo enfocáramos de otra forma. Y nosotros que somos obedientes, o no quizás, pero bueno, en este caso sí, lo enfocamos de otra manera. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia humana. La conciencia tiene voz. Voto, no lo sé, pero voz sí que la tiene. Llamada por algunos autores, en algunos momentos determinados, en algunos momentos, no en todos, pero en algunos momentos, la voz del silencio. Esto nos recuerda a un libro maravilloso de Elena Pretónica Blavatsky, La voz del silencio. Os recomiendo todo, a nuestra Elena, maravillosa. La voz del silencio, la voz de la conciencia. Cuando el ser, a través de una de sus partes, sea el caón, sea el ángel de la guarda, o sea el mismo, o sea la Divina Madre, o sea quien sea, nos dice algo. No siempre son órdenes. Tú haz, tú no hagas. Cuidado con eso, que sí, pero otras veces son preguntas para que uno reflexione. Y cuando uno ha reflexionado, reflexionar es meditar, de una forma u otra tendrá que responderle al ser aquello que ha reflexionado. De alguna forma tendrás que hacerlo.
alguien lo tendrá que hacer. Un yo, como que no llega al ser. La personalidad, no lo intenté porque no sirve. ¿Quién es el que va a devolver al ser esa pregunta, a responderle? Pues la voz de la conciencia, la voz de la esencia, desde la conciencia, desde el interior. La voz del silencio. La voz de la reflexión, la voz de la meditación. Cuando utilizas esta voz, la voz de la conciencia, o en silencio, o hablando, que es en silencio también, es difícil de explicar, pero yo creo que lo han vivido, sabe de lo que estoy hablando. Esa respuesta que es y respondes, que es en silencio, que aunque sea oral y digas pim, pam, pum, se crea un silencio. Creas un silencio con esa respuesta. O cuando alguien tiene que pedir al ser algo, ¿quién le va a pedir algo al ser? La personalidad. El ego. La conciencia. ¿Y con qué lo va a hacer? Con su voz. La voz de la conciencia le pide al ser. La voz de la conciencia responde al ser. Y por eso el ser humano tiene voz. No estoy hablando de esta voz, que también la tiene, sino voz anímica, espiritual, de conciencia. A veces nos encontramos en un sueño y estamos chillando, ¡Antonio! Y nos despertamos y nos vamos a trabajar o es domingo. Y así vamos soñando. Pero a veces nos vemos dentro de un templo. O con un maestro, o una maestra, o con algo, con un ser. Entonces, queremos hablar y queremos preguntar y no nos sale voz. Porque no tenemos desarrollado el verbo. El verbo es la voz de la conciencia. Porque la conciencia, el alma, la esencia, tiene su voz. Y nace del interior, de la conciencia del ser. La voz del silencio. Por lo tanto, es muy importante desarrollar la voz de la conciencia, como tantas otras facultades. Pero esta es importante desarrollar. ¿Quién habla siempre en nosotros? Efectivamente. La personalidad, el ego u otros bichos que no vamos a hablar de ellos ahora. Entonces ya tenemos suficiente. Podríamos hablar de otros agregados, otras cosas. Pero por lo menos tenemos el ego y la personalidad. Con esto ya tenemos suficiente. Hablan siempre ellos. Y tú estás en un estado de reflexión y oyes cómo hablan. Primero piensas que eres tú, porque como te identificas con ellos, pero llega un momento en el trabajo esotérico ya no te identificas con ellos, entonces los oyes hablar. Como uno habla y el otro responde. Y la personalidad que pide o que se preocupa por algo. Todo eso es ruido. No le diré ni sonido. Todo eso es ruido. Porque no sirve para nada. Absolutamente para nada. Es ruido. Y como no sirve para nada, porque es ruido, no es silencio.
Por eso la voz del silencio. Porque en el silencio se escucha una voz, que es la voz de la conciencia. En el silencio se escucha solo, únicamente una voz. Y es la voz de la conciencia. En el estado de autoobservación e íntima recordación, a medida que llevamos la observación hacia nuestro interior, se van apagando diferentes voces, diferentes ruidos, charlatanes, el ego, la personalidad, va disminuyendo. Y a medida que disminuye, se va escuchando en ese silencio que se va creando la voz del silencio. Una voz en ese silencio, que es la voz de la conciencia. La voz de las diversas partes del ser. Entonces, cuando hay conversaciones, existen conversaciones. Aprendemos a conversar interiormente y aprendemos a conversar exteriormente. También es verdad que entonces cada vez aguantamos menos nuestro ruido interior, al ego y a la personalidad. Y es verdad que no es muy apetecible tampoco el ego y la personalidad de otros seres. Porque reconoces tus propios agregados psicológicos. Y con los tuyos ya tienes suficientes como para aguantar los agregados de otro. Pero si hay que hacerlo, se hace. Para eso sabemos la transformación de las impresiones. Entonces encontramos en ese silencio, en ese silencio, para que salga la voz de la conciencia, vamos encontrando diferentes agregados psicológicos y vamos viendo cómo nos han creado una vida que no la nuestra. Nos han creado unas limitaciones que no son las nuestras. Que de una forma u otra han creado un pensar que no es el nuestro. Porque nos identificamos completamente con la voz del silencio, con la voz de la conciencia. Y las demás voces, por decirlo de alguna manera, no tienen el mismo tono que la voz de la conciencia. Tienen un tono diferente. Entonces ya no te engañan. O te dejas engañar, que es otra cosa, pero ya no te engañan. Sabes perfectamente su tono. Igual que con los ojos cerrados somos capaces de decir mi tía, mi primo, mi vecino o gente que conocemos, a medida que nos vamos autoconociendo a través de las diversas voces que vamos escuchando en nuestro interior, vamos sabiendo quiénes son los que nos hablan. Y reconocemos entre todo esa charla psicológica, por decirlo de alguna manera, o psíquica, reconocemos, cuando creamos el silencio, la voz del silencio, la voz de la conciencia. La reconocemos. Y la utilizamos para todos los asuntos místicos externos
de conciencia y de consciencia. Entonces, cuando leemos un libro, la entonación que le ponemos al que ha escrito ese libro, un libro de alquimia, de cábala, algo que está velado, la escuchamos, aquello que leemos, no con la personalidad ni con el ego. Escuchamos ese libro, poniéndole el tono de la voz de la conciencia. Entonces es la voz de la conciencia la que te lee ese libro a través de tus propios ojos. Porque hay partes autónomas que son capaces de descifrar un libro alquimista y tienen su tono propio, su timbre de voz. Y lees ese libro con ese timbre y lo comprendes. O un koan, o un axioma. El lenguaje universal empieza a hacerse patente en ti. Eso íbamos pasando a otros niveles. Yo me voy al nivel más bajito que donde estamos todos, a esos niveles. Entonces, reconoces al eterno femenino cuando te habla, su tono de voz. Reconoces al ángel de la guarda, su tono de voz. Reconoces el caón, su tono de voz. Reconoces al íntimo, su tono de voz. La voz de la conciencia, la voz del ser. Tanto es así que en ocasiones la esencia, el alma, tiene que hacer algo. Y tiene dos opciones. No la vida o la existencia tiene dos opciones, sino tienes dos opciones apoyadas de virtudes. La virtud A te dice A, la virtud B te dice B. Y las dos tienen una discusión cabalística. Digo cabalística porque los cabalistas no discuten. Sí que discuten, pero no discuten como los egos. Colabora. Y tú estás esperando como esencia qué hacer. No es que se llegue a un acuerdo, vamos a hacer la mitad de cada uno, porque eso a veces no funciona. No, se gana otra clase de acuerdos. Pero a veces, incluso, las virtudes, que son divinas y casi perfectas, porque perfecto solo es el ser, no llegan a un acuerdo. Y no son egos, son virtudes. Entonces se oye el trueno de la voz del ser. Digo trueno, no como los truenos que escuchamos. Bueno, ya no escuchamos truenos porque no llueve, pero los truenos que se escuchaban entonces quizás sí. Los de ahora ya no son los mismos. Se oye el trueno de la voz del ser en ese silencio. Si él quiere, claro, diciendo aquello que se hace. Entonces, nos recordamos el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Decimos el pan nuestro de cada día. Y nos dice, el Padre Nuestro no lo entiende. Es que hay que entender la voz de la conciencia. Padre nuestro que estás en los cielos, dice nuestro, de todos, no tuyo.
Dice, pero dice nuestro, no dice Padre mío, que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Danos el pan nuestro de cada día. Porque todas las partes del ser, todas las virtudes, cuando truena aquella voz de trueno que tiene el ser, y llega a ese mandato, todas dicen, hágase tu voluntad, así la tierra como los cielos. Y el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pan nuestro de cada día hemos de recibir pan. Grandes místicos dicen que el pan es la comprensión. Y otros místicos dicen que aparte de ser la comprensión, ese pan es ese alimento que dice que no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra y hecho del Espíritu. Pues ese pan es esa palabra y ese Espíritu. Y cuando truena el ser, todas las partes del ser, y nosotros incluidos, nos apaciguamos, escuchamos esa voz, que es la conciencia del ser. Porque todo es del ser. La conciencia también es del ser. Sé que la voz de la conciencia, que la tenemos habitualmente, cada uno quizás arrinconada a lo que es el caón, espero en esta visión de que le hagamos puesto voz de conciencia a todas nuestras partes, de nosotros también, y que tengamos una voz consciente, que la podemos llamar la voz del silencio. Pues muchas gracias a todos y a todas. Son las 21:06. Y os espero mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Y vendremos con otro camino que nos haya traído nuestra amiga Sofía. Quién sabe dónde nos llevará. Muy buenas noches.